Buenas tardes. Hola, Buenas. profe Mary Sí, Yamil. sí. Oh, es como que no la confundo. Te Sí, oiga. reconozco de A ver. inmediato. ¿Será Apenas que hablo esto poquito, no? es la profesora Mary Yamil, es inconfundible. De psicología, no, de fisioterapia. No me cambies. De fisioterapia, A sí, ver, yo les señora. comento, a mí me llamó mucho la temática en general. O sea, yo realmente no tuve la oportunidad de revisar el libro completo, pero sí me llamó mucho la atención la temática porque me pareció algo con lo que a mí me gusta mucho, que es como con la salud mental. El personaje, pues, según lo describen, como un abogado que tiene como sus principios en este campo, y es ver cómo se va metiendo, se va entrando en todo el proceso de la salud mental por circunstancias pues un poco ajenas a cositas varias, como digo yo, por su mismo trabajo y por las situaciones. Pero la verdad es algo así como muy general lo que yo podría comentar. Sin embargo, esa es la tarea de este fin de semana, leerme el libro para poderlo analizar mejor. Listo, eso es como mi comentario general. Disculpe, profesora Carolina, tiene el micrófono silenciado. Qué pena. Veo en el chat que hay varias personas que tienen un poco la inquietud de cómo ingresar al libro, de cómo recuperarlo. Entonces, no sé si Luisa nos muestra un momento nuevamente cómo recuperar el libro. Para que todas las personas que pronto no estuvieron en la primera sesión lo puedan visualizar, puedan ver esa ruta para llegar al libro desde nuestra plataforma suscrita de libro. Listo, vamos a hacer entonces la ruta de acceso al libro desde AulaNet. Vamos a buscar desde internet, AulaNet, ahí vamos a iniciar sesión con la contraseña, el usuario y la contraseña que generalmente son el código estudiantil. Recuerden que también se puede igual por Canvas, no hay problema. Exactamente. Aquí ingresamos al minisitio de bases de datos en línea. Ubicamos la plataforma de eLibro, oprimimos entrar. Y desde este cajoncito de búsqueda rápida podemos encontrar el libro por su título. Está así, creo que lo encuentro. Y estamos leyendo la edición del 2015, que sería esta. Aquí ya solamente damos clic en el título para ingresar a la ficha del libro y desde acá oprimimos leer en línea. Y listo, así accedemos al material. Ok. Bueno. Luisa nos tenía una pequeña reseña del autor, que pues nos parece también importante hablar un poco sobre el autor. De pronto si alguno encontró algún dato también interesante, sería muy chévere compartirlo. Voy a mostrarles por acá la imagen que hicimos con información sobre el autor. Quisiera ver si alguno conoce como datos curiosos. Nosotros desde biblioteca estuvimos leyendo que murió muy joven, que se dedicó al derecho, ¿cierto? Y a la ingeniería también, que fue amigo de Mark Twain, leí por ahí, y eso de alguna manera influyó en su escritura y lo hizo ponerse a hacer como historias más de aventura, tipo La Isla del Tesoro. La encuentro en mi imagen ahora. Algo interesante que me pareció pues de la historia del autor es que la niñera fue como la que le mostró ese mundo literario
y eso fue lo que a él lo encaminó para empezar a escribir. Entonces, digamos que es algo como interesante y que pues realmente le aportó, ¿no? Ay, sí, es muy interesante. También vi sobre la niñera que él le dedicó algunos fragmentos de su texto, que en una dedicatoria de un libro, literalmente todo el libro se lo dedicó a ella, su niñera. Y esto lo hizo ya muy adulto, como a sus 33 años, y la niñera lo cuidó cuando él tendría como 7 o 10 por ahí. Entonces sí, tuvo que haber sido como muy representativa en su vida la figura de la niñera. Y Buenas de hecho allí tardes. mencionan, acá lo tengo citando, que en la obra Child's Garden of Birds, allí hace su pequeña nota dedicatoria a su niñera llamada Kumi. Ahí está, de la niñera, sí. Ok. Una de nuestras estudiosas creo que quería participar. Laura. Sí, señora. Cuéntanos. Yo leí hasta la página 33, entonces leí todo el prólogo donde expone bastantes detalles de la vida del autor. Me pareció muy importante recalcar que es uno de los más célebres escritores de novelas. Se le recalca que es uno de los escritores que precisamente le dio como esa importancia otra vez al género literario, que nació en Edimburgo el 13 de noviembre de 1850. Su padre era un constructor de faros, entonces eso también influyó en su elección de la carrera, que era ingeniería. Posteriormente empieza a variar esa decisión, ¿sí? En un lapso en su vida, y ya comienza a tener un gusto más diferente. Ingresa al área de derecho, aunque posteriormente por su vida un poco más bohemia, desarrolla un gusto completamente diferente, que es por la literatura, ingresando a una perspectiva mucho más literal de lo que es la libertad para él. También expone que alrededor de su vida lo que más influyó en su desarrollo laboral y artístico era lo que es sus viajes, y que eso se ve reflejado en cada obra. En todo el prólogo se denota que en cada viaje realizó una obra diferente, entonces se recalca que la influencia y la inspiración que tomó fue sus viajes. También se recalca la participación muy importante de la pareja, la esposa, la cual también al parecer ayudó en la perfección de sus obras, en la perfección de sus manuscritos, y, y también se convirtió en como en su ayudante, su enfermera, su compañía y su, por así decirlo, su mano derecha. Eh, También se menciona algunos detalles como que Fanny, que era la esposa, también le ayudó con la parte de inspiración, al igual que los hijastros, los dos hijos de Fanny, que también tuvieron una gran participación, sobre todo el mayor, que en ese actual tenía 10 años, el cual ayudó con la inspiración para construir la obra de la Isla del Tesoro, y que de ahí nació la idea. En realidad fue por entretener al hijastro. Entonces eso también parece muy importante, de que no solamente su vida, por así decirlo, vacacional, sino que todo su entorno, hasta su familia, ayuda a construir sus escritos. Eh, y también parece muy importante de que en todo el prólogo se recalca que estaba siempre acompañado por su amigo, ¿sí? Por su amigo, que también lo describió en dos momentos, con dos apodos que me parecieron muy puntuales en lo que respecta a él, que lo describen a la perfección por lo que también se describe en el prólogo, y que Henry James, que era el amigo, era el cómplice prácticamente, y también era el que
el que ayudaba en cierto punto con la parte de la redacción. Al momento de ser el cómplice, también ayudaba con la parte de la inspiración para construir las obras. Y me parece que el apodo que más lo describe en este aspecto es lo de nómada travieso del Pacífico, que resulta tener a partir de ahí una importancia porque se lo impone, por así decirlo, cuando ya se retira y ya está en los últimos años, por así decirlo, porque como dijo la profesora, murió bastante joven, murió de 46, 43, y también recibió bastante apoyo por el lado de los nativos de la isla donde también se retiró a vivir durante los últimos años. Entonces me parece que él estuvo rodeado de personas que pues lo querían mucho y que también tuvieron una amplia participación en sus obras literarias, que de ahí se recalca el porqué de todo lo que escribió, y también se recalca que al ser y que dicha situación también le lleva al segundo apodo, que es el de el escritor enfermo, que por su condición de una salud bastante precaria, una salud bastante débil, se convierte en un muy buen escritor, aparte de por tener demasiado tiempo libre, por el desarrollo completo de su creatividad en el momento de escribir, donde también manifiesta que por su salud descubrió que le fascinaba lo que era la dualidad del ser humano, lo que es el bien y el mal, que de ahí influyó la construcción del libro que ahora estamos analizando, el cual es el caso del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Entonces, yo creo que eso es como lo más importante que considero resalta al escritor Robert Louis Stevenson. Y hasta donde llevo la lectura hasta la página 33, introduce 3 personajes, los cuales son el principal, que es el abogado Hyde, que también tiene la dualidad de Jekyll, ¿sí? El personaje de Enfield y Utterson, sí. Sí, los cuales pues son muy amigos. Ok, no, bueno, muy interesante el tema, todo lo que comentas del autor y realmente pues es digamos, toda una contextualización muy buena la que tú nos has hecho, porque pues resume todo digamos, lo que fue la vida de este autor. Y es muy importante pues varias cosas. Uno, la importancia de siempre tener una influencia, muchos autores, incluso sus niñeras o su tipo de educación, cómo influye para que hayan creado magníficas obras, inclusive la enfermedad, pues también ser tomarla como algo positivo para escribir una obra y pues eso lo vemos en diferentes artistas, ¿no? En diferentes autores, diferentes escritores, pintores, etcétera. Entonces, pues muy completa tu reseña, Laura. Muchas gracias. Luisa, cuenta. Sí, muy interesante todo lo que nos dice Laura y me gusta hacer este tipo de ejercicios antes de leerlo porque siempre algo de la vida de los autores se queda en su obra, así sea un poco plasmado en diferentes apartados del libro. Y quiero enfocarnos ahora en la lectura en sí. Vamos a mirar, por ejemplo, qué percepción obtuvieron del primer párrafo, qué piensan, cómo se va a desarrollar, el papel que quizá va a tener Utterson a lo largo del libro, porque ya en estos 2 primeros capítulos se nota como su amistad con el doctor y su preocupación, porque igual es muy raro el tema que encontró el testamento del doctor en el que le dejaba todo a Mr. Hyde y nos acaban de presentar a Hyde como una persona fea, malvada,
Entonces, como que no se sabe ahí muy bien cuáles son las intenciones y si el doctor está quizá en algún peligro de que Hyde lo pueda matar por obtener su fortuna o cómo va a desenlazar todo este libro. Bueno, ¿qué opiniones tienen al respecto? ¿Cómo fue ese primer acercamiento a la lectura, esos primeros 2 capítulos digamos, lo que nos decía hace un momento la profesora Mary Yamit, como ese acercamiento a nivel psicológico que podemos empezar a deducir de los personajes y para empezarnos a introducir en el libro? No sé si alguien pues que quiera participar, levanta la mano y se le da la palabra. Esa es otra opción también para poder participar. Ay, Sergio con la manito levantada. Bueno, Sergio. Sergio, activa tu micrófono, por favor. Laura, también con la manito levantada. Dime. Sí, señora. Pues hasta ahora el análisis que he hecho, he leído hasta la página 36. Utterson me parece, el señor Utterson me parece que es una persona como bastante seria en un principio, pero es más abierta con sus amistades, con las personas que están como más cercanas a él. Igual la Mr. Enfield, me parece que es una persona bastante correcta, es una persona que, bueno, es un personaje que es bastante como centrado, bastante moral, mientras que el Dr. Jekyll me parece que tiene una mala presentación en un principio, pues demuestra totalmente la dualidad que quería manejar el autor desde un principio, ya que se introduce como una persona como bastante malvada, como bastante déspota, y también al día siguiente, como lo describe el libro, se maneja una nueva perspectiva de esa misma persona, lo cual pues genera cierto desconcierto al lector si no se informa primero de qué quería manejar el autor en su obra, puesto que confunde bastante el hecho de que primero era una persona bastante como complicada, conflictiva, y después pasa a ser una persona bastante correcta en el sentido moral de la palabra, siendo que hasta terminó siendo como más humano, como más sentimental, ¿sí? En cambio, en un principio no lo era totalmente pues insensible. Y pues ese es el acercamiento que me da a mí la obra en las páginas que he leído, como de esas características de esos personajes. Bueno, a mí me intriga ver cómo se va a ir desarrollando toda la historia, además que es un libro bastante corto, lo estamos leyendo despacito, pero lo podríamos leer como más rápido. Y estábamos viendo también que a lo largo de la lectura encontramos algunas palabras que no son quizá tan usuales y desde ahí nos sirve para empezar a explorar las herramientas del libro, como lo son el diccionario. Podemos subrayar, voy a compartirles por acá mi pantalla para mostrarles alguna de las palabras que encontramos y que quizá su uso no es tan común. Podemos subrayar las palabras, recordemos esta función y desde aquí vamos a ver su significado en Wikipedia o en el diccionario. Entre esas palabras que encontré, y quiero ver, no les voy a mostrar mi pantalla para ver si alguno de ustedes las consultó.
Tenemos una que es galimatías. No sé si de pronto alguno de ustedes ya sabía qué es o la lectura lo llevó a buscar su significado. Yo también lo subrayé y pues descubrí que era como un lenguaje difícil de comprender. Exactamente, yo también busqué esa palabra y encontré justamente lo mismo. Es como un lenguaje enredado y que no es tan comprensible para las personas. Ahí hablaban como de galimatías científicas. Y tengo otra palabra que es timorato. ¿También la consultaron? Eso hace referencia a esa persona que, en términos folclóricos lo voy a decir, que nosotros decimos que es como mañosos, que se muestran como una dulce paloma, y cuando uno va conociendo las circunstancias, están buscando a ver cuál es su mejor tajada de la torta, no sé cómo decírselo. Si es una persona como que busca siempre su ganancia, pero se presenta como un ángel guardián, más bien diría yo. Una persona muy calmada, no sé. También nos dice por aquí la profe Lady Isabel que significa que tiene, o que una persona timorata también puede significar que tiene o siente temor hacia lo nuevo. También es otro significado que puede tener la palabra. No sé si alguno haya identificado algún término raro y bueno, de acuerdo con lo que nos mostraba Luisa, la plataforma tiene una opción que es una herramienta que es la de diccionario, ¿sí? Y pues es tan sencillo como a medida que se va leyendo, podemos iluminar la palabra y pedirle a la plataforma o darle clic en el botón de diccionario para que la plataforma nos muestre cuál es ese significado. Eso es muy, digamos que eso, cuando uno lee este tipo de literaturas, nos encontramos muchas veces con términos que desconocemos, con términos que de pronto caen en desuso. Sí, estamos hablando de una obra que se escribió a finales de 1800, o sea, hace mucho más de un siglo, y que de pronto en aquel entonces era un término común y que ustedes saben que la lengua pues también es dinámica y cambia. Entonces ya pues al caer en desuso una palabra, pues no la podemos identificar tan sencillo. Aquí Daniela nos dice que hay otra palabra, otro término que se llama vocinglero, o sí, ¿cómo se pronunciará vocinglero, verdad? Vocinglero. Por aquí la estoy buscando en el diccionario de libro y nos dice que da muchas voces o habla muy recio, que habla mucho y vanamente. Y si lo busco aquí en Wikipedia, me dice que es una especie de pájaro. Quizá ese adjetivo venga de allí, que haga tanto ruido como un pájaro. Vocinglero yo no lo había visto, esa se me había pasado. Listo, yo creo que son todas las palabras que encontramos. Ahora quiero que hablemos de pronto de Mr. Hyde, este personaje tan raro que nos presentan al inicio y con esa introducción tan fea que es con el altercado con la niña que empujó a una niñita en la calle y sobornó a su familia. No sé qué sensación les deja eso, pero desde ahora se puede notar como que es un personaje malvado, ¿no? Nuestro coordinador de Cajicá está levantando la manito. ¿Ven? De Bucaramanga. ¡Ay, de Bucaramanga! Sí, señor. Bueno, con Mr. Hyde, yo pues inicialmente cuando vi esa descripción de que él golpeaba a la niña, que la pisoteaba, lo describió primero como un monstruo, como una persona que era, en su aspecto físico era feo,
Y cuando él volvió a relatar con su amigo Mr. Utterson, con Mr. Enfield, yo me lo imaginaba alto, altísimo, grandote, como un monstruo, inclusive lo debatíamos hoy en la mañana. Y cuando volví a leer eso nuevamente y que él lo describe, él no es alto, él es una estatura normal, es más bien es como así como maltrecho, con la cara, una deformación. Entonces ahí como que una vez dice, bueno, yo lo imaginé que pisoteó la niña, todo grandote, pero a la hora ya de visualizarlo no, es diferente. Todo encorvado y chiquitico. Encorvado, exactamente, sí. Bueno, la profesora Yesenia Arenas. Profe, cuéntanos, ¿te gustó mucho la forma descriptiva del autor? ¿Cómo percibes toda esta descripción, profe? Bueno, la profe Lady Isabel levantó la manito. Cuéntanos, profe. Gracias. Bueno, yo le decía, después de leer lo que dijo la profe Yesenia y escuchar a Edwin, a mí sí me costó un poco de trabajo imaginar el rostro de Mr. Hyde, porque en su descripción, bueno, en su estatura sí lo imaginé, pero cuando él empieza a describirlo, a decir que tiene una aparente deformidad, pero que su deformidad no es tan notable, entonces, ¿cómo sabe que está la deformidad en su rostro? Es decir, él dice que cuando se ve parece normal, pero genera repulsión. ¿Qué será lo que genera repulsión de él? Yo no creo que sea tanto el aspecto físico, sino creo que es la mirada y el comportamiento, porque él inicialmente no quería levantar la mano, o también el comportamiento en donde hay una pasividad de él frente a lo que hizo con la niña. Entonces es como si a él no le hubiese afectado el haberla pisoteado y haberle causado pues el daño, aunque no fue mayor, pero es el comportamiento, creo yo, lo que más genera que él sea detestable, es esa tranquilidad, es ser tan parco, es demostrar como si no tuviera sentimientos, como si nada lo afectara, el pagar para que su reputación no se hubiese visto afectada. Yo lo imagino más, no lo imagino deforme, sí lo imagino de una estatura media, tal vez con alguna dificultad para moverse, pero no lo imagino tan deforme en ese sentido. Siento que causa repulsión es esa pasividad, repito, en su comportamiento, en su estructura, en la manera de mirar, de contestar, de ser irónico. Esa es mi percepción frente a Mr. Hyde. Es como si esa fealdad fuera más de física, un tanto espiritual, ¿no? Por acá tenemos a Sofía, está levantando la manito. Sofía. Hola, sí, buenas tardes. También para aportar a lo que decía la profe Yesenia, también me gustó mucho la forma descriptiva del autor, más que todo en cuanto a los escenarios, que te transporta como a la calle donde están y el ambiente, cuando están, me refiero frente a la casa, es muy descriptivo como pues te transporta hacia el escenario de cada escena. Sí. Y es que casi todo el primer capítulo trata sobre esto, ¿no? De las puertas, de los pasadizos, la oscuridad, la soledad que se siente en el ambiente. Nos sumergió de una vez en ese escenario que se imaginó. Y el mismo escenario que nos entra a Mr. Hyde. Sobre él, yo quería contarles algo. Estuve revisando en internet y vi que lo relacionaban. Voy a mostrarles por aquí el artículo de Wikipedia. Lo relacionaban con estudios de este señor, que era un criminólogo austriaco, sí, era austriaco. Y él relacionaba a todos los criminales con características físicas, como si, me hace pensar un poco también en el retrato de Dorian Gray, como si su maldad se reflejara en la forma asimétrica de sus caras, en la disposición de su mandíbula, en el tamaño, en que están jorobados. Todas estas teorías de este señor eventualmente se cayeron porque, pues, veamos el caso, por ejemplo, de Ted Bundy, un criminal muy apuesto, pero criminal al fin y al cabo. Con el tiempo y con los estudios, esto se cayó. Sin embargo, sí han relacionado a lo largo del tiempo
las teorías que postulaba este señor con el personaje de Mr. Hyde, que quizá por eso es tan feo, para mostrarnos desde el inicio que no es una persona de fiar, que es como malvado, que no tiene como mucha ética. Tenemos a Wendy por acá levantando la mano. Sí, buenas. Pues lo que yo quería decir es que pues Mr. Hyde al principio pues sí me pareció como, o sea, me lo imaginé como una persona así detestable y todo, pero a medida que fueron contando como las características, ya específicamente cuando el abogado pues se encontró con él, me hizo pensar como que todo, como todos los ojos, lo que transmitía como esa maldad en sus ojos o como en toda su cara, pues entonces eso me transmitía como sí, como esa crueldad de ese señor y también como ese asco que le tenía el abogado, como desde el principio que lo conoció, lo hago referencia también como a esa energía que produce una persona con esas características. ¿Ya? Me parecería interesante quizá para la próxima sesión juntar caricaturas o retratos que hayan hecho de Mr. Hyde, a ver cómo se lo imaginaron otras personas también, porque cada uno se lo habrá imaginado feo, pero como a su manera, según la investigación y la imaginación de cada uno. Tenemos a Daniela, dinos. Bueno, no sé si es muy descabellado, pero digamos que yo lo vi desde la forma también en la naturalización del individuo, ¿sí? Digamos que también con el tema de subjetividades, porque digamos que lo que me parece a mí bien, no, de pronto para otra persona no lo es. Y siento que de pronto Mr. Hyde, dentro, dentro de, pues no sé, su personalidad, de cómo haya sido él como individuo, digamos, golpear a una niña, pasar por encima, de pronto para él era natural, ¿sí? Entonces, digamos que yo traté de verlo más como desde cada individuo, digamos, para él no era algo diferente, no era algo malo hacerlo, y pues digamos que todos conocemos cuáles son las conductas correctas o qué decir, o que sea políticamente correcto, ¿sí? Pero de pronto para él, dentro de su vida, dentro de sus pensamientos, ideologías y demás, para él de pronto eso era natural, era algo normal. Entonces yo también lo vi como desde esa, pues como desde esa perspectiva, como entrando un poco más hacia el personaje de Mr. Hyde. Más bien tú lo viste como sin aplicarle todavía juicios de valor, ¿cierto? Exacto, sí, como digamos, no sé, voy a hacer como un ejemplo así muy extraño, pero digamos, muchas veces se naturaliza, digamos, la violencia, ¿sí? Por ejemplo, no, en nuestro diario vivir, como que, bueno, sí asesinaron a alguien, bueno, sí está mal, pero como que lo naturalizamos, ya se vuelve la violencia algo natural dentro de nuestra cotidianidad, porque de pronto hemos crecido de cierta forma. Entonces, digamos que yo lo vi así, como no sabemos más allá qué pasó con ese sujeto, con ese individuo, como para empezar a señalarlo, bueno, porque golpeó, porque no, porque digamos también hacer el juicio, lo que tú dices con el tema físico, estético, entonces, ¿quién dice acá qué es bonito y qué es feo o cómo se debe ver una persona linda, ¿sí? Entonces, digamos que así hoy, digamos con ese personaje hoy, como de que vamos a ver qué sigue, ¿sí? Porque o sea, quiero saber más del personaje porque sí quedó como el hilo de que pues es alguien malo, alguien que tiene una mirada muy sombría, pero pues realmente no lo conocemos bien como para juzgarlo de primera, ¿sí? Me gustó la lectura que hiciste. Tú también querías hablarnos sobre Utterson, ¿cierto? Sí, señora. ¿Lo hago? Sí. Bueno, algo particular de Utterson es que hay una parte que me gustó mucho que dice que él siempre era la última amistad y la última influencia buena en la vida de la gente. Entonces, digamos que con ese pedazo habla mucho porque, digamos que su relación con amigos y familiares era, pues, porque compartía tiempo, ¿sí? O sea, digamos que ya los conocía y era algo normal, más no porque a él le interesara o hubiera algo particular o algo que le agradara. Yo sobre él me quedé pensando en su preocupación por el testamento del doctor.
Al parecer le interesa mucho ver el bienestar del doctor y siento que no va a descansar hasta saber quién es Hyde. Hola, Hola. si me escuchas, te interrumpí, pensé que... No. No, dale, dale. ¿Quién está hablando? Daniela. Sí, ok. Entonces, digamos que nos habla mucho también del personaje, porque digamos que también tiene como sus amistades, digamos, a la gente que realmente siente de pronto aprecio es muy poca, ¿sí? No es toda la gente que lo rodea, sino es muy poca porque siente alguna afinidad que para él sí es importante, no el tema de, pues, de ser bien porque sí o porque lo conocen y demás. Entonces, digamos que me parece muy interesante él y sé que, digamos, está como, quiere investigar mucho más sobre el doctor Jekyll, es por el aprecio real que le tiene, más no sé, no lo veo como que sea algo de interés, sino que él realmente quiere que no le pase nada porque, pues, si hay un aprecio real. Y no sé, siento que Mr. Utterson también es una persona en el fondo muy sola, muy solitaria. Y siente no sé, siento que tal vez él busca como refugio amistades con gente que tal vez lo comprende realmente, porque no sé, siento que todo el mundo no tiene esas afinidades o no sé, no puede compartir libremente como pensamientos o ideologías y demás con todo el mundo. Entonces yo lo vi de esa manera. Estuve pensando también en Empel, no sé si el papel de él sea únicamente el relatar la historia de la niña, porque a lo largo del libro no, en estos 2 capítulos que leímos parece que solo salió en esa parte y su papel no fue tan relevante, sino contar lo sucedido con la niña y este incidente. Vamos a ver qué va a pasar con él también. Wendy, ¿quieres decirnos algo? No, señora, es que dejé la mano lata. Ah, bueno. ¿Alguien más quiere compartirnos sus percepciones sobre estos personajes que hasta ahora hemos conocido o sobre estas situaciones que hemos visto? Laura. Bueno, mi perspectiva sobre este personaje no es tan como un juicio, sino que es más como neutral, porque pues a mi parecer comparto la misma perspectiva de la compañera Daniela, que no se sabe qué aspecto influyó para que fuese así o para que reaccionara de esa manera. Entonces, pues, prefiero como esperar a que me para el libro, que otra información me brinda para poder generar un juicio de valor que sea como más acorde, porque, pues, a mi parecer hay muchas situaciones que forjan lo que es la personalidad y que generan cierta influencia sobre lo que las personas hacen. Entonces, si se hace un juicio sobre una persona sin conocerla, como por ejemplo en este aspecto que solamente lo conocemos por un voz a voz de otro personaje, no se tiene como un verdadero criterio para evaluar verdaderamente cómo es esa persona. En mi perspectiva, pues yo lo imaginé físicamente como una persona normal del común, sino que sí manejé como una imaginación un poco más como influyente en un aspecto aterrador, en un aspecto como de tratar de con la mirada brindar una información como de repulsión ante las demás personas, que es lo que verdaderamente me dan a entender en la parte textual, más no lo recalqué como una persona como aterradora en la parte física, sino como que su mirada quería brindar ese aspecto como una parte como más de un refugio, como una coraza protectora. Más yo creo que se tiene que llegar un poco más a fondo, entonces prefiero esperar para dar un criterio de cómo sería la persona
o el personaje precisamente con una lectura más profunda. Sin embargo, en lo que respecta a los personajes anteriormente expuestos, que son el Mr. Utterson y Mr. Enfield, me dan pues la perspectiva, pues por lo que describe, que ambos son unas personas muy parcas, muy serias, muy centradas y moralistas. Son personas como muy del común, son de pocas palabras, pero bastante valorativas de la compañía y de las pequeñas cosas que tienen. Y pues me da a entender que son personas como que son muy sentimentales, aunque no lo reflejen, y que son muy buenas amistades. Bueno, está muy interesante todo lo que hemos hablado hoy. No sé si alguien más quiere hablar. Por ahora vamos revisando la lectura para la próxima sesión, que serán entonces estos dos siguientes capítulos, el asesinato y la carta de Hyde. Por aquí nos hablan de la portada, yo no le he prestado mucha atención a la portada, vamos a ver. Bueno, por favor, bien, no sé si podamos ver qué capítulo siguen, Luisa. Bueno, ¿cómo ven ustedes este ejercicio, además, pues, de tener un rato, pues, de conversación agradable, de pronto desmarcarnos un poco de la actividad de clases, de pronto de trabajo administrativo, de confinamiento, de pandemia, etcétera? ¿Cómo ven ustedes? ¿Cuál es su apreciación de esta actividad? Nos gustaría saber y conocer también, pues, ese punto de vista de ustedes. No sé quién quiera participar. Wendy, cuéntanos. No, pues a mí me parece muy chévere en el sentido de que digamos que normalmente nosotros, o digo yo, normalmente solo estoy haciendo tareas. Entonces, y uno dice, quiero leer un libro, y no lo hace por toda la tarea que tiene. Pero digamos que digamos que teniendo como un club de lectura y que uno dice, ay, quiero hablar la otra sesión o cosas así como, ¿sí? Entonces, uno como que le hace, no, voy a sacar al menos un poco de tiempo para leerlo, para analizarlo y luego ya poder conversar con los demás acerca del libro, porque eso es lo chévere de leer, de poder conversar lo que uno piensa del libro con otra persona que ya lo haya leído. Entonces me parece muy, muy valioso en ese sentido, porque en realidad en los últimos estos no he podido leer, digamos que dentro del semestre, porque pues sí leo, pero pues cosas académicas, pero no cosas como que quisiera leer aparte, pues no había podido hasta ahora. Ok, Wendy, muchas gracias. Laura también levantó la manita por ahí. Cuéntanos, Laura. En mi perspectiva, pues el club de lectura me parece un espacio muy enriquecedor en la parte intelectual y un espacio también como de liberación en el ámbito que tú mencionas, como de cambiar esa perspectiva de que, por ejemplo, en el caso de mío, que soy estudiante, pues prácticamente todos los días uno se la pasa en las horas de clase, en la parte de cátedra, y apenas termina, se empieza con lo que es la resolución de los trabajos, de los pendientes, y casi que no se deja tiempo para lo que es una parte recreacional. Entonces, este espacio brinda como ese aspecto de volver a recalcar la parte de un, como así decirlo, de un descanso, de un receso, pero que también aporta a un nivel cultural, a una formación cultural. Ok, Laura, muchas gracias. Profesora Mary Yamit, levantaste la mano, cuéntanos. A ver, yo considero que estos espacios, además de ser recreativos, además de compartir,
nos permiten a cada uno de nosotros enriquecernos, porque es una manera de analizar un documento y no solamente lo estamos analizando, pues no sé, desde el punto de vista como recreativo, sino que estamos aprendiendo a ir analizando documentos que nosotros que hemos metidos en documentos pues como muy científicos y esto nos está dando las herramientas para empezar a hacerlo. De pronto pues los que no manejemos mucho esa información. Y esto hace que además se cree un amor por la lectura que considero que es uno de los mejores amigos en la vida. Un buen libro es el mejor amigo. Sí, muy cierto, profe. Muchas gracias, profe. Daniela, cuéntanos que estabas levantando la mano. Sí, bueno, yo considero que, pues, digamos, es un espacio también crítico para que cada uno, pues, pueda analizar y pueda ver desde su perspectiva las lecturas, pero también siento que uno aprende porque, como lo mencionaba anteriormente, son subjetividades, cada uno tiene su propia opinión y podemos aprender y ver, digamos, la lectura desde otro punto. También siento que es importante porque podemos investigar más, ¿sí? Digamos, surge, no sé, eh, bueno, algo que nos llame la atención y eso va a generar que investiguemos más sobre ello. Entonces es un mundo de conocimientos y me parece muy interesante. Muchas gracias, Daniela. La profesora ya levantó la manita. Cuéntanos, profe. Gracias, Carolina. No, pues yo no he opinado, porque la verdad yo no, es la primera vez que ingreso, porque la semana pasada no pude ingresar, no sabía cómo era la dinámica, bueno, ya estoy entendiendo, me parece, verdad, muy interesante. Pero lo más interesante pues es que ojalá, bueno, digamos que el espacio es bien interesante, pero la propuesta mía es, uno, que pudiéramos de pronto, hay estudiantes míos que quisieran entrar, pero se les cruzan con sus clases. Entonces, pues de pronto buscar un espacio, no sé, de pronto un fin de semana, el sábado, otros espacios para que otros de pronto se vinculen. ¿Qué pasa con nosotros en fisioterapia? Y es que nos acostumbramos a leer muchos textos propios de la disciplina y no tal vez trabajamos otro tipo de texto y me parece bien interesante. Bien, la dinámica pues la comprendo, entonces vamos a ir leyendo por capítulos. De ahí vamos a abstraer las palabras que no comprendemos y su significado y vamos a ir haciendo aportes frente a las lecturas de acuerdo a las preguntas que el moderador va a hacer. Entiendo que esa es la dinámica. Sí, profe, sí, señora. Pues esto es un espacio que hemos generado para compartir una lectura, para compartir unas ideas, para, como les decía, desmarcarnos un poco de las lecturas técnicas, de los documentos técnicos, pero que a su vez nos permite reforzar algo muy importante que es la comprensión de lectura, ¿no? Muchas veces uno escucha a los docentes o a los estudiantes decir, no, es que leo pero no entiendo. Y a veces estos espacios nos ayudan a que esto se refuerce, ¿no? A la lectura y al entender qué es lo que estamos leyendo, a comprender un texto y que esto nos ayude también con lo técnico, ¿no? Con esos documentos, con esos textos que tenemos que leer en nuestra universidad, en la, no sé, la anatomía, la enfermería comunitaria, etcétera, esos textos que pues son tan rígidos, pero que estos espacios de lectura y de literatura nos permiten afianzar esas habilidades de comprensión, esas habilidades de entender un documento, de analizarlo y qué bonito poder escuchar pues todas esas opiniones que ustedes tienen porque es nuestro primer ejercicio en la biblioteca de Club de Lectura. Creo que era algo que hacía mucho tiempo queríamos hacer, pero por cuestiones de eso que es lo técnico, que es lo rígido pues
del cronograma académico, por decirlo así, no nos permitía, no habíamos podido realizarlo, y queremos pues seguir afianzando estos clubes de lectura con diferentes textos en el que podamos pues escucharlos a todos y poder saber pues diferentes puntos de vista tan enriquecedores como los que hemos escuchado en la tarde de hoy. Esos análisis son muy importantes porque muestran que la literatura está muy viva, ¿no? Que la literatura, pues estamos hablando de un libro que, como les decía, se escribió hace mucho más de un siglo, y que podría parecer de pronto en términos de los muchachos que artera leer eso, pero vemos que no, vemos que gustan este tipo de literaturas y que es algo que pues enriquece los sentidos, que enriquece el alma. Aquí teníamos una opinión de la profesora Yesenia. Dice que personalmente le agrada compartir, tener este espacio con otras visiones y distensionarnos un rato. Totalmente de acuerdo. Sofía también nos dice: la pandemia cambió la vida y veo que estos espacios son muy enriquecedores y amplían nuestro gusto por la lectura. Gracias por brindar estos espacios. Gracias, Sofía, por participar y hacer que estos espacios pues sean tan bonitos y tan productivos. También nos dice, bueno, Sofía dice que es la primera vez que está leyendo para ponerse al hilo con la lectura y participar más activamente en el Club de la Lectura. Entonces, pues el libro es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ahí Luisa nos está mostrando en la pantalla. La edición que estamos leyendo es la de la editorial Grupo Editorial Éxodo del año 2015, es el título que es el libro que estamos haciendo la lectura. Entonces, Luisa, cuéntanos cómo va a ser la lectura, cómo continuamos con la lectura para la siguiente sesión. Listo. Les cuento que en la sesión pasada acordamos leer para hoy los 2 primeros capítulos de este libro. Entonces, para Sofía y las personas que ingresaron desde hoy al club, les cuento, ya hemos leído estas partes y para la siguiente sesión vamos a leer el capítulo del asesinato y de la carta, es decir, hasta la página 50. Las páginas que vamos a comentar dentro de 8 días van a ser de la 34 a la 50. Son como 16 paginitas nada más. Y así, para cada sesión vamos a ir preparando 2 capítulos y así para cuando termine el mes ya habremos terminado nuestro libro. Recuerden que es la edición 2015 y que la recuperamos de la base de datos y libro. Aquí les recomiendo crear una cuenta para que puedan acceder a todas las herramientas de esta plataforma, como lo son poner marcadores, agregar notas o sombreados al libro. Incluso nos permite generar citas bibliográficas. Si nos interesa algún apartado, podemos sacarlo acá y nos genera la cita para ese apartado. Podemos imprimirlo, guardarlo, buscar términos en el diccionario. Vamos a hacer el mismo ejercicio para dentro de 8 días. Si encuentran por ahí palabras que les parezcan extrañas o que no las usamos muy a menudo, porfa, váyanlas sacando y así vamos ampliando también nuestro vocabulario entre todos. Y muchas gracias a todos por acompañarnos. Qué ejercicio tan bonito. No es lo mismo, de verdad, leer solo que leer acompañado y sobre todo de tantas personas con tantos puntos de vista tan diferentes. Profesora. Iba a decir una última cosita que se me olvidó, que yo soy muy escuchadora de radio, porque soy antigua. Entonces, yo siempre escuchaba por una de las emisoras: cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. Y tienen toda la razón. Quería traer a colación esa frase porque es así. Además, y resaltar que este ejercicio también nos permite interactuar con nuestras bases de datos, y mire cómo vamos aprendiendo pues a propósito de este libro, pero también entender el uso y los recursos que tenemos como bases de datos y poder utilizarlos, ¿no? Que la universidad pues
hace una importante inversión allí, pues qué bueno que a propósito de la literatura también lo usemos. Claro que sí, profe. De pronto muchos piensan que solamente hay textos técnicos y resulta que en literatura esta base de datos tiene unas joyas impresionantes de literatura. Es muy, muy, muy bonito. Muchas gracias. Bueno, profe. Listo, entonces eso sería todo por hoy. Ay, nos estás hablando, tienes el micrófono apagado. Te cedo la palabra. Bueno, les decía que gracias por acompañarnos, entonces nos vemos dentro de 8 días con los 2 siguientes capítulos. La reunión va a ser con este mismo enlace, sin embargo yo se los vuelvo a enviar por correo electrónico por si se les llega a perder o cualquier cosita. Gracias a todos y que tengan feliz tarde. Ustedes, feliz tarde. Igualmente, muchas gracias. Maravilloso el ejercicio, espectacular. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que aquí se puede tener la grabación, ¿cierto?